Buenas noches. Hoy en Malpensante, Federico Nietzsche y hablar de la teoría del superhombre. ¿Qué es el superhombre? ¿Por qué está tan mal interpretada esta teoría? ¿Por qué la gente odia esta teoría y no se compromete realmente a interpretar la realidad de esta teoría? ¿Sí? ¿Cómo llevarla a la vida práctica? ¿Cómo autorrealizarnos y cómo poder llevar esto a una forma realista, a una forma más práctica? Entonces, para comenzar, vamos a hablar sobre los orígenes de la teoría. Nietzsche desarrolló esta teoría del superhombre en su obra Así habló Zaratustra, publicada en 1883. En esta obra Nietzsche presenta al personaje Zaratustra como un profeta que anuncia la llegada del superhombre. Este es el verdadero precursor. Zaratustra es el precursor del superhombre y no como muchos lo quieren afirmar de que él era el precursor del nazismo, ¿sí? Estas teorías, estas teorías, porque no solamente del superhombre, hay otras teorías de Nietzsche que se compilaron en el nazismo y las asimilaron para intereses políticos, que es muy diferente a lo que él acá aboga, que es a la autorrealización del ser. Definición del superhombre. Según Nietzsche, el superhombre es un ser que ha trascendido las limitaciones de la moralidad tradicional, en este caso lo religioso, y se ha convertido en su propio creador. Y al ser su propio creador se refiere a que ha hecho su propio código moral. Se ha reafirmado a sí mismo sin tener que pensar o esperar a que otros piensen por él y lo reafirmen, ¿sí? El superhombre es aquel que se ha liberado de todo este tipo de cadenas de la religión y de la moralidad y que ha asumido el control de su propio destino. Y esto es muy importante. El superhombre no depende de nadie, no depende de terceros, no depende de instituciones ni de pensamientos ajenos. ¿Por qué? Nuevamente, ha hecho su propia moralidad, ha hecho su propio código moral de acuerdo a lo que piensa, cree y hace. La relación con la religión de Nietzsche es que él era un crítico pero de esta misma religión establecida y creía que la religión era una forma de esclavitud que impedía al ser humano alcanzar su verdadero potencial. ¿Por qué? Porque vivían o viven muchos aún bajo el dogmatismo. Y cuando se habla de dogmatismo, se habla de que las personas se sumen sin derecho a crítica, sin derecho a réplica a lo que otros piensen o diga un libro o se haya realizado durante muchas etapas de tiempos, épocas tradicionalmente y te digan qué hacer y que esto es blanco, esto es negro, esto es rojo, esto es sí y esto es no. Pero no hay derecho a usted criticar o querer indagar un poco más allá. ¿Y por qué hablamos de la religión? Porque la religión limita la libertad individual al imponer un conjunto de creencias y valores que deben ser seguidos sin cuestionarse. O sea, siempre hay esa limitación. Hágalo y no diga por qué debe hacerlo. Sígalo y no diga por qué debe seguirlo. Esto puede llevar a que las personas se sientan obligadas a seguir un camino predeterminado sin derecho a réplica, en lugar de explorar sus propias creencias y sus propios valores. Fomenta la dependencia. La religión puede fomentar la dependencia al hacer que las personas se sientan incapaces de tomar decisiones por sí mismas. Siempre están esperando en terceros o en el libro o en famosos libros, ya sea la Biblia en este caso, por ser occidentales y tener esta cultura, esta tradición cristiana. Esto puede llevar a que las personas se vuelvan demasiado dependientes de la autoridad religiosa, en lugar de desarrollar una propia autonomía y autoconfianza. Cuando usted no tiene autonomía y no tiene autoconfianza, no puede llegar al concepto del superhombre. ¿Por qué? Porque está viéndose limitado por barreras dogmáticas, barreras de pensamientos ajenos e institucionales. Siempre hay esa barrera, siempre hay ese concepto y no hay forma de usted indagar y llegar un poquito más allá. Esto restringe la creatividad y la individualidad al imponer un conjunto de creencias que deben ser seguidas
cuestionar nuevamente. Impide el desarrollo personal. La religión impide el desarrollo personal al hacer que las personas se sientan satisfechas con su situación actual. Siempre hay esa mediocridad de pensamiento de creer que como están bien. Si se sufre es porque Dios así lo quiso, porque ese Dios así lo impone, pero entonces mi voluntad de poder se ve cuestionada. Yo quiero salir de esta situación, quiero superarme, no quiero vivir en esta situación. ¿Qué pasa? La religión le dice, no, sométase porque ese es el concepto, pues esa es la realidad que Dios quiere sobre usted, así como lo hizo con Job. Entonces, en este resumen, podemos decir que Nietzsche creía que la religión puede ser dañina porque limita la libertad individual, fomenta la dependencia, restringe la creatividad y la individualidad total del ser e impide el desarrollo personal. En su lugar, Nietzsche aboga por una filosofía que promueve la autonomía, la autoconfianza y la creatividad individual. Y aquí esta teoría es individual, el superhombre es subjetivo. El superhombre crea sus propios códigos morales, su propia forma, su propia senda, por encima de los demás. Cuando hablo de por encima de los demás es porque hay una individualidad diferente a la ajena. Pero cuando usted está en colectivismos, cuando usted piensa que dentro del colectivo puede haber una unidad, usted no puede ser un superhombre. ¿Por qué? Porque está herido a la masa, se vuelve un borrego. Hace parte de los borregos que van al atolladero. Y cuando usted es un borrego, irremediablemente está destinado a morir. Y hablo de la muerte moral. A esto me refiero con el concepto de no poder alcanzar el superhombre. Nietzsche aboga por el concepto de que cada persona debe crear su propio código moral. Nietzsche creía que esta moralidad no debe ser impuesta desde afuera, por ninguna institución ni por terceros, sino que cada persona debe crear su propio código moral basado en sus propios valores y en sus propias creencias. Aquí no es que diga el pastor, que diga el sacerdote, que diga el cura, que digan los demás, sino que cada persona debe crear su propio código moral. Y en esto es muy importante hacer énfasis. ¿Por qué? Porque no hay una autoconfianza que me diga a mí que esto es así. Entonces, cuando no hay una autoconfianza, una autocrítica, yo no tengo el derecho, el deber de volverme un superhombre, ¿sí? Sino que tengo que tener mi propio código moral para poderlo alcanzar. La autonomía y la autoconfianza son clave. Nietzsche abogaba por la autonomía y la autoconfianza, es decir, la capacidad de tomar decisiones y de actuar según tus propios valores y creencias sin esperar el que dirán. ¿Por qué? Porque yo ya estoy sometido a mí mismo y no sometido a terceros. El superhombre es aquel que se ha liberado de las ataduras de la religión y de la moralidad tradicional. El concepto del superhombre es una circunstancia de aquella persona que ha trascendido todo tipo de limitaciones morales tradicionales y se ha convertido en su propio creador. Es decir, aquel que ha creado su propio código moral y vive según sus propios estatutos de valores y de creencias. Y las creencias no están condicionadas por terceros, nuevamente. Es todo individual. Es todo lo que yo puedo aportarme a mí mismo y todo lo que yo quiero proyectar. Incluso muchas veces así sea mal. La idea de Dios ha muerto se refiere a la muerte de la autoridad religiosa. La famosa frase Dios ha muerto se refiere a la idea de que la autoridad religiosa ha perdido todo su poder y su influencia en la sociedad moderna y se ven los fracasos, porque esto no significa que ni fuera ateo, sino que creía que la religión ya no era una fuerza dominante en la sociedad. Nietzsche era un crítico feroz de la religión tradicional, especialmente el cristianismo. ¿Por qué? Porque la religión que en estos momentos es mayoría, porque somos occidentales. Él creía que la religión había sido utilizada como una herramienta de control y de opresión, y hasta el día de hoy sigue siendo así, y que había impedido el desarrollo de la humanidad. El concepto de Dios ha muerto
Se refiere a que la autoridad religiosa ha pedido el poder y la influencia social moderna. La idea de un Dios personal, Dios, en el concepto de Nietzsche, es uno mismo, es decir, una forma de espiritualidad. ¿Por qué? Porque al crear su propio código moral, estamos creando nuestra propia espiritualidad que se centra en una experiencia individual y subjetiva. Creía que cada persona debía crear su propia forma de espiritualidad en lugar de seguir una religión tradicional. Influencias de la filosofía griega para Nietzsche. Él estaba influenciado especialmente por la idea de la voluntad de poder y creía que que la vida era una expresión de voluntad de poder y que cada persona debía de buscar su propio camino y su propia forma de expresión. Y qué mejor forma de expresión que basarse en su propio código moral, inventarse, someterse a sí mismo y poderla explorar. Eso es una forma importante, saber explorar esta parte de uno mismo, creando sus propios códigos morales, independizando. Eso nos volvemos patrias apartes, patrias independientes. Y para hacer un breve resumen a esta parte, entonces, en resumen, Nietzsche no era un ateo en el sentido clásico de la palabra, sino que creía en una forma de espiritualidad personal y subjetiva, y creía que esta religión tradicional había perdido todo su significado y su relevancia en la sociedad moderna, y que cada persona debía crear su propia forma de espiritualidad. Su filosofía se centra en la idea de la voluntad de poder, y esto es una palabra clave en la filosofía de Nietzsche, la voluntad de poder y en la búsqueda de la propia forma de expresión y autorrealización. Orígenes de este concepto. Así habló Zaratustra, 1883-1885. En esta obra Nietzsche presenta la idea de que la vida es una expresión de la voluntad de poder y que esta voluntad es la fuerza motriz detrás de todo cambio y de toda evolución. Definición de la voluntad de poder. La voluntad de poder es eso que se refiere a la tendencia inherente a todos los seres vivos a buscar el poder, a buscar la dominación y la autoafirmación. Todos los seres vivos, todos los seres que buscan evolución, de una u otra manera deben de pasar por encima de los demás. ¿Por qué? Porque los demás están dormidos, están sumidos ahí en sueños, en letargos. Eso mismo pasa con el superhombre. No sigue lo tradicional, no sigue al rebaño. El rebaño sigue ahí, el rebaño siempre va a estar, siempre van a haber mentes dormidas, mentes aletargadas. Pero entonces el superhombre hace que nos despertemos de eso y nos enfoquemos en búsquedas personales. La búsqueda de la supervivencia y la reproducción, en la competencia por los recursos y el territorio, la búsqueda de la dominación y el control sobre los demás, la autoafirmación y la expresión de la individualidad. Y muchos se escandalizan por esto, pero siempre queremos ir un pasito más adelante de los demás, ¿sí? No, es que eso es en contra de los derechos humanos, eso es egoísmo. No podemos ser egoístas frente a esos mismos conceptos, esos mismos pensamientos que siempre tenemos. Siempre queremos competir, siempre queremos de una u otra manera dominar al otro, llamar la atención, siempre queremos estar ahí, como se dice vulgarmente, al pie del cañón, siempre queremos estar a la vanguardia de las cosas. Y esto es ser el superhombre. Características de la voluntad de poder. La voluntad de poder tiene varias características clave. Es una fuerza inherente a todos los seres vivos. Es una tendencia universal que se manifiesta de diferentes maneras. Es una fuerza que impulsa el cambio y la evolución. Es una fuerza que se opone a la complacencia. Y cuando hay complacencia, no puede haber superhombre. ¿Por qué? Porque estamos en zonas de confort, estamos esperando y aceptando el pensamiento ajeno como si fuera propio, sin cuestionarnos siquiera. La vida es una lucha constante por el poder y la dominación. La moralidad y la ética son herramientas que se utilizan para justificar la búsqueda de poder. La individualidad y la autoafirmación son esenciales para la realización personal. La complacencia es el enemigo de la vida y del crecimiento. Críticas y controversias.
La voluntad de poder es la reafirmación del ser humano, o lo que impulsa al ser humano a superarse a sí mismo y alcanzar su máximo potencial. El ser humano tiene un potencial, pero ese potencial está limitado. No lo dejan exteriorizarse. Ese potencial siempre está, esos entes, esos poderes externos siempre intentándote aplastarte, tenerte ahí cautivo, quieto, sometido. ¿Por qué? Para que no te dejen explotar lo que eso es, esa fuerza interna, porque es que si te dejan explotar esa fuerza interna, dejan de ser dominados. Entonces, ¿qué pasa? El que domina deja de dominar. ¿Por qué? Porque ya estos seres tienen un pensamiento despierto, sus propios códigos morales. ¿Y qué pasa? Ya no somos más borregos. Vamos a despertarnos y vamos a someter a esa fuerza que nos somete a nosotros. El superhombre, como una reafirmación del ser, es este ser humano que ha logrado superar sus limitaciones y alcanzar su máximo potencial. El superhombre es aquel que ha logrado crear su propio valor y su propia moralidad, y que no se deja llevar por convenciones y las normas sociales establecidas. La relación entre la voluntad del poder y el superhombre es que la voluntad del poder es la fuerza que impulsa al ser humano a convertirse en el superhombre. La voluntad de poder es lo que le permite al ser humano superar sus limitaciones y alcanzar su máximo potencial. El superhombre es el resultado absoluto de la voluntad de poder y es la reafirmación del ser humano en su máximo potencial. La fe en Nietzsche. Vamos a hablar un poquito de la fe de Nietzsche. En cuanto a la fe, Nietzsche no creía en la fe como una forma de aceptar dogmáticamente una creencia o una doctrina. En lugar de eso, Nietzsche creía en la importancia de la duda y la crítica para alcanzar la verdad. O sea, el cuestionamiento, el preguntarse el porqué de las cosas y el por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Y la crítica para alcanzar la verdad. La fe es para Nietzsche más bien una forma de confianza en sí mismo y en su propia capacidad para crear y trascender. O sea, lo que para la religión es fe, para Nietzsche y su individualidad es voluntad de poder. ¿Por qué? Porque sus fuerzas, sus ganas, ese deseo interno lo exterioriza para alcanzar sus objetivos. ¿Qué pasa con la fe? La fe no proviene solamente de mí. La fe siempre está condicionada a que un tercero me va a hacer el milagro, me va a hacer el favor en el momento en que ese ser o ese favor quiera llegar a mí. Mientras que la voluntad de poder hace que yo lo reafirme, lo apresure y lo haga más fácil, más básico, más práctico. O sea, hago que esas cosas ocurran sin tener que estar dependiente de fuerzas metafísicas o físicas o institucionales. En conclusión, la voluntad de poder es la fuerza que impulsa al ser humano a superarse a sí mismo y alcanzar su máximo potencial. El superhombre es el ideal de Nietzsche para el ser humano, que ha logrado superar todas y cada una de las limitaciones y alcanzar su máximo potencial. La fe para Nietzsche es más bien una forma de confianza en sí mismo y en su propia capacidad para crear y su capacidad para trascender. Hasta acá he llegado. Si te gustó el video, suscríbete, comparte y da like. Muchas gracias.